En el marco de la Semana por la Seguridad Vial, la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez presentó un informe, un estudio en realidad, sobre las condiciones de traslado de niños en motocicletas en América Latina. Este estudio abarca a 45 ciudades de varios países. Para hablar de los datos, de los resultados, vamos a darle la bienvenida, por un lado, a Nani Rodríguez, que es la presidenta de la Fundación, y por otro lado, a Florencia Lambroschini, que fue quien lideró la investigación, que fue realizada por la consultora Factum y además contó con el apoyo de la UNACEF. Bienvenidas, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias, buen día. Un placer recibirlas. 45 ciudades, ¿verdad? Sí. ¿Podemos, para empezar un poco primero, ir de lo macro a lo micro, entablar algún tipo de cosas generales de las 45 ciudades en cuanto a los resultados? Sí, tenemos de las 45 ciudades en 6 países, que son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y República Dominicana, los 6 países que estudiamos. Tenemos ciudades muy dispares. Ajá. Lo que sí encontramos es que justamente las ciudades importan mucho en materia de seguridad vial y eso hace que haya ciertas diferencias importantes en el uso de medidas de seguridad y de los niños en motos en cada una de estas ciudades. O sea que lo que encontramos principalmente son diferencias. Bien, ¿y en dónde se sitúa Uruguay? Pasa que, bueno, estamos hablando más de ciudades, ¿no? Que ahí Sí. también en Uruguay me imagino que no es lo mismo Montevideo que el interior y demás, que también podemos desmenuzar un poco esa información, pero en términos generales, ¿dónde se encuentra nuestro país? Exactamente. Uruguay no es de los peores países en esta materia de niños en moto, en el uso de medidas de seguridad. Encontramos un buen uso. Lo que sí es el uso es más importante en los adultos que en los niños. Y eso es una diferencia que nos alarma, de cierta forma, porque los adultos nos protegemos más que lo que protegemos a los niños en esto del tránsito. Lo vimos no solo para las motos, sino también lo que encontramos en los sistemas de retención infantil y en otras cosas que ya hemos estudiado sobre los niños. Claro, acá hay muchas aristas, ¿no? Porque hoy, fuera del aire, hablábamos un poco de esa percepción que tiene el adulto que está al volante, ¿no? Y ahí ya nos metemos en uno de los datos que quizás fue de los más llamativos y de los que tuvo más repercusiones, que es que el 80% de los conductores de moto que llevan niños consideran que es un medio de transporte seguro para los niños. Y ya partimos de la base, por lo poco que sé, que las motos no están diseñadas para niños, ya en términos generales, ¿no? Exactamente. Uno del problema que nosotros queríamos abordar o queremos empezar a trabajar con este estudio es justamente eso. Los usuarios de motos ya son usuarios vulnerables en el tránsito y los niños son aún más todavía. La Organización Mundial para la Salud dice que los niños son usuarios vulnerables porque no tienen el cráneo todavía madurado y el cerebro tampoco. Y además, como nos comentaba en la conferencia que hicimos el lunes Mercedes Bernada, los niños absorben más el impacto en el cuerpo. Entonces, eso es una de los asuntos que los hace más vulnerables en las motos también. Sí, Mercedes, para recordar, para aquellos que no saben, que Mercedes Bernada es profesora agregada de Pediatría de la Facultad de Medicina, especialista en cuidados intensivos de niños y coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Centro Hospitalario Pereira Rosell, y sé que su testimonio fue como muy conmovedor respecto a la experiencia de niños siniestrados, ¿verdad? Sí, ella nos trajo, un ejemplo. A veces cuando hablamos de cifras y de números, nos olvidamos que detrás siempre hay un nombre, hay un apellido y una familia. Y lo que le pedimos a Mercedes, que como doctora, como pediatra, que ve constantemente casos que le llegan a sus manos de niños víctimas de las lesiones o de las lesiones causadas por la moto, que nos cuente una historia. Y nos contó la historia de un niño del norte del país que viajaba con 2 años con sus papás en la moto y tuvieron un siniestro. Los padres fallecieron en el acto y él quedó con una lesión de por vida, con cuadriplegia, y quedó huérfano. Y esa situación, que tiene un nombre, se llama Ezequiel, tiene un nombre, pero así como está Ezequiel, hay varios, y hemos visto en distintas partes del mundo, lo hemos visto en Uruguay, que cuando le ponemos un nombre a una situación que está pasando el país empieza a reaccionar. Cuando nos contó la historia, todos nos quedamos, fue un silencio que se apoderó de todos los que estábamos ahí. Y es porque de alguna manera empezamos a entender cuál es nuestra responsabilidad. Si nosotros
vemos que el 80%, como decías tú, no lo percibe como un riesgo. Y una de las cosas que Florencia también nos demostró es que el 40% de esas personas cree que nunca les va a pasar nada. Entonces ahí lo que nos está faltando es un tema de comunicación, es un tema de enseñarles a estas familias de cuáles son las consecuencias, cuáles pueden ser las consecuencias, cuál es el riesgo. Y después, por otro lado, tenemos una ley muy completa, por suerte, si nos comparamos con otros países, que no se está cumpliendo. Si nosotros decimos por ley que todos los niños que no lleguen al posapié de la moto no se pueden subir, entonces ahí tenemos una gran porción de niños que ya los podríamos bajar de la moto, que son niños menores de 6, 8, 9 Claro, años. eso te iba a decir, ¿no? Sí. Más o menos depende del tamaño del niño, pero antes de los 6 años, ninguno, bueno, Sí. a menos que sea muy grande, ninguno llega a la posapiés. Y eso es fundamental, porque además no existe, más allá del tema de si llega o no o llega a la posapiés, no existe un sistema de retener, no existe una sillita para la moto, como existe con los autos. No, de hecho, lo que nosotros hacemos en el estudio es justamente observar las medidas de seguridad que se consideran importantes para la seguridad de los niños en moto, y esta que decía Nani, de llegar al posapié, que está reglamentado por ley en Uruguay y que eso es bueno, no se cumple. O sea, el estudio nos muestra que no se está cumpliendo, como así también otras medidas de seguridad que son importantes, como lo es el uso del casco. Cascos homologados, cascos pero homologados puede ser también. que tampoco hay cascos para niños muy pequeñitos, o sea, que estén... Exactamente. Claro. Los cascos, eso no existen a nivel mundial. Recién hay cascos homologados a partir de los 2 años y medio o 3 años. También eso es en función un poco del Claro, tamaño. pasa que del niño. debería de ser como inconcebible que antes de esa edad ningún niño viaje en moto, y a esa edad tampoco, pero bueno. Hay otro dato también que nos surge y que nos preocupó mucho, que es la ubicación en la que viajan los niños en la moto. Ajá. Cuanto los más chicos, es casi la mitad, viaja delante del conductor, que no es una posición en la que ningún ocupante de la moto tiene que viajar, menos un niño. Obvio. Y también viajan, o sea, no solo inmediatamente detrás del conductor, es la posición adecuada, pero viajan en la posición 3 y 4, que le llamamos nosotros, o sea, detrás de otro adulto o detrás de otro niño. Y eso es también una cifra preocupante. Otro dato que me llamó la atención y que estaría bueno también como explicarlo un poco, analizarlo, es eso de que, de acuerdo al último informe de la UNACEF, la tendencia de niños y adolescentes siniestrados en tránsito fue a la baja por segundo año consecutivo. Sin embargo, no así las muertes. En moto, exactamente. Sí. Ahí nosotros, cuando veíamos estos datos sobre la siniestralidad vial infantil en Uruguay, de cómo ha evolucionado, lo que decíamos es: tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la cantidad de fallecidos en Uruguay, de niños y adolescentes fallecidos, viene bajando en los últimos años. Y eso es esa tendencia se confirma en este año. Pero lamentablemente lo que vimos en la cantidad de fallecidos en moto es que aumentaron en el 2016, lo que confirma esto de los riesgos y la importancia de abordar esta problemática. Respecto a por qué la gente utiliza ese medio de transporte, calculo que en la mayoría de los casos tiene que ver con un tema económico, ¿no? Exactamente, no? Exactamente. Es el 74% que dice que lo usa porque es más barato, pero también hay un 34% que dice que es más rápido. O sea que hay un tema que es económico, pero también hay una cuestión de movilidad, que es lo que hablamos, y de priorizar rapidez, tiempos. Claro, y además, bueno, también hablábamos, ya se nos fue un poco el tiempo, pero bueno, en el interior, por ejemplo, bueno, es quizás hasta más común todavía, ¿no? El traslado en moto, sin cumplir las medidas de seguridad. Sí, hay un tema importante, es que esto es un puntapié inicial, el cual le da comienzo a un debate, a una discusión. Hay que traer a la mesa a discutir a los que se encargan de lo que es el transporte urbano, suburbano, a las intendencias, pensar en alternativas de movilidad, porque mucha gente te dice: sí, el otro día llamó un señor, por ejemplo, de la fundación, y mandó que me preguntaran a mí a ver qué hacía él, que estaba en el medio del campo y tenía que hacer 5 kilómetros para llevar a su hijo a la escuela, a ver qué solución yo le daba. Indudablemente, como fundación no le puedo dar la solución, sí le puedo tratar de alguna manera generar todo este movimiento que estamos entre todos ahora causando para que se trabaje en alternativas para estas familias. Claro, en sistemas de transporte que no necesariamente sean además solamente privados, porque hablábamos también antes de la nota de cuánto cuesta un auto de los que tiene todas las medidas de seguridad que se necesitan y que se exigen, desde los frenos ABS, los airbags, no sé qué, y bueno, no voy a hablar de... Sí, pero o sea, no hay
nada por menos de más o menos 13.000, 14.000, 15.000 dólares. Entonces, bueno, no es tan fácil. No, acceder. por eso es importante hacer visible el problema con datos científicos. Claro. Y, por ejemplo, ya el mismo día de la conferencia, a mí personalmente me llamó Cristina Lustenberg, sí, del Ministerio de Salud Pública, y ella dijo que daba instrucciones concretas para ponerse a trabajar en este tema en los próximos días, en una agenda de trabajo. Perfecto. Y ese es el tipo de reacciones que buscamos. Lo mismo la Intendencia de Montevideo estuvo ahí presente y dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sentarnos a trabajar en una agenda de trabajo. Y eso es lo que buscamos por parte de los gobernantes, que son los que pueden traer soluciones a este tipo de movilidad. Florencia Lambroschini, Nani Rodríguez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Sigue Gonzalo. Sí, vamos a hablar de Impact Up, un evento que se realiza